Leyes en el aire, justicia en la tierra y alumnos en la radio. Aquí comienza Leyes en el aire, un programa jurídicamente incorrecto. Leyes en el aire, el código radial que te estaba faltando en la biblioteca. Leyes en el aire. Muy bien, vamos a inaugurar de una forma diferente este programa número 42, Fran. Exactamente. Esta vez no decimos estas leyes en el aire, no, hoy vamos a estar más tranquilos porque, bueno, como ustedes sabrán, hoy es lunes 14, aunque en realidad hoy no es lunes 14, Fran, hoy es miércoles ¿cuánto? 9. Hoy es miércoles 9. Miércoles 9, exactamente. Yo soy Emanuel, nos acompaña Fran. Y se adelantó Mati también. Y se adelantó Mati. ¿Cómo estás, Mati, en tu regreso turno? Todo bien. ¿Ustedes? No, nosotros estamos bárbaros. Y yo de ahí medio como tirante porque, bueno, siendo miércoles 9 rindo a las 6, así que un poco de recreo me tomé. Un poquito de laboral. Un poquito de laboral. Te va a dar trabajo, me No. Quiero presentar a nuestro muy especial invitado del día de hoy. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias por venir. Con Martín vamos a estar hablando de juicio por jurados en el segundo bloque. ¿Todo tranquilo, Martín? Todo bien, todo tranquilo. ¿Saliste de cursar? ¿Venís a cursar? No, me levanté hace un ratito. ¿Qué cosa? Bueno, para que nos escucha por primera vez. Estudio de noche. No, estamos igual. Claro, y por ahí te cambia el horario. Eso es lo que yo había incorporado durante mucho tiempo a mi carrera universitaria. Decidí cambiarlo para empezar a trabajar, nada más. Si no, hubiera seguido con eso. Fran, ¿qué te parece si concluimos lo que empezamos, en realidad? Lo que el tiempo tirano nos prohibió. Lo que el tiempo tirano nos prohibió en nuestro programa 41, cuando habíamos estado hablando de fracking. Creo que el público debe recordar lo que estuvimos hablando. Al momento de analizar los considerandos habíamos dicho que había varias cosas que no nos gustaban, pero bueno, habíamos quedado en explicarles por qué en realidad no estábamos en contra del decreto en sí. Pasando directamente a la parte dispositiva del mismo, es decir, sus artículos, creo que hay al menos 5 que merecen especial atención. Fíjense. El artículo 1 dice: créase el régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos en el marco de las leyes números 17.319, 26.197 y 26.741, el que será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina. Esto significa que estamos ante un régimen nacional al cual las provincias no van a poder contradecir, pero sin embargo, ellas son libres para manejar el petróleo y el gas que hay debajo del suelo. Por lo tanto, si el Estado Nacional quiere que una empresa petrolera invierta en Argentina, tiene que tener un acuerdo con la provincia en la que la empresa se va a instalar. ¿Y esto por qué, Emma? Porque el Estado es el que regula los beneficios aduaneros que va a recibir la empresa si entra en este régimen. Claro. Pero es la provincia la que decide quién explota sus recursos y quién no. Además, cada provincia puede acordar beneficios extra con la concesionaria. Miren el artículo segundo lo que dice. El régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos se ajustará a los siguientes principios y propósitos en el marco de las atribuciones federales para la fijación de política hidrocarburífera nacional. Y en su inciso B, mejor dicho, del artículo 2, dice: el objetivo prioritario de la República Argentina es lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. Esto significa que el Estado va a hacer lo que sea necesario para que la empresa haga su negocio, porque suspender a la empresa es ante todo suspender contrato de trabajo, ¿se entiende? Ahora, para seguir entendiendo, ahora vamos a leer el artículo 3, que es muy importante. A ver, dice, artículo 3. Podrán solicitar su inclusión en el régimen de promoción de inversión los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Inversiones que sean titulares de permisos de explotación y o concesiones de explotaciones de hidrocarburos otorgadas por el Estado Nacional, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según corresponda, y o también los terceros asociados a tales titulares, o sea, Chevron, conjuntamente con estos, que presenten ante la Comisión de Planificación, que no tenía sigla, ¿te acordás, Fran? Se llamaba así. Le estamos reclamando una sigla. A ver, Martín, inventate una sigla para esto. Yo te digo, Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Sí, es importante la sigla. ¿Te gusta la comisión? Sí, La comisión. La comisión. La comisión.
Ahí le tienen que presentar un proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos que implique la realización de una inversión directa, escucha esto, en moneda extranjera no inferior a un monto de dólares estadounidenses 1.000 millones, calculada al momento de la presentación del proyecto de inversión para la explotación, y a ser invertido durante los primeros 5 años del proyecto. Más allá de mandar en Canal IND con todo este cálculo, esto significa que hay que anotarse en un registro, hay que obtener una concesión, hay que presentar un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión tiene que tener como mínimo un monto de 1.000 millones de dólares y que esos 1.000 palos deben ponerse a más tardar dentro de 5 años desde la presentación del proyecto, no desde su aprobación. Todos estos requisitos son necesarios para acceder a los beneficios que este régimen otorga a modo de atraer inversionistas. Beneficios considerados vendepatria por muchos que al ver un porcentaje ya se asustan. Vamos a analizar eso. Vamos a ver. Vamos a ver, es el capítulo 3 de los beneficios, ¿no, Fran? Sí. Exactamente. Primer beneficio. El primer beneficio que dice, en el artículo 6, dice, establécese que los sujetos incluidos en el presente régimen promocional gozarán a partir del 5º año contado desde la puesta en ejecución de sus respectivos proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos proyectos, con una alícuota del 0% de derechos de exportación en caso de resultar estos aplicables. Así de movida uno dirá, esto es re vendepatria. Pero ¿saben qué? Lo vamos a leer al contrario para que se den cuenta que no es así. Fíjense, los que ingresen a este régimen deben pagar gravámenes por el 80% de lo que produzcan. O sea, el Estado va a morder un poquito, ¿no? Exactamente. No es que se están llevando toda la platita para afuera. Exactamente. ¿Y el segundo beneficio cuál es, Eva? Dice, siempre en el artículo 6, los beneficios que comercializaren hidrocarburos en el mercado externo en los términos del primer párrafo que acabamos de leer, tendrán la libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos, en cuyo caso no estarán obligados a ingresar las divisas correspondientes a la exportación del 20% de hidrocarburos líquidos, o sea, siempre que la ejecución del proyecto aprobado hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos el ya mencionado 1.000 millones de dólares. Este pedacito parece que nadie lo leyó. ¿Se acuerdan de ese 20% libre de aranceles? Bueno, solamente puede existir si la empresa trajo 1.000 millones de dólares de ganancias. Si no trajo ese dinero, va a tener que pagar aranceles por el 100%. O sea, el 20% nunca va a existir. No me parece tan vendepatria, ¿eh? Por si quedan dudas, fíjense cómo remata la cuestión esto. El artículo 7 dice, en los periodos que la producción nacional de hidrocarburos no alcanzase a cubrir las necesidades internas de abastecimiento en los términos del artículo 6 del decreto ley 17319, los sujetos... ¿Se acuerdan en el decreto ley ese que era de Onganía? Exactamente. El que creaba la extracción no convencional. Claro. La regulación de los hidrocarburos, ley de hidrocarburos. Exactamente. Decreto ley ley. de hidrocarburos, exactamente. Los sujetos incluidos en el presente régimen promocional gozarán, a partir del 5º año contados de la aprobación y puesta en ejecución de sus respectivos proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos, del derecho a obtener, por el porcentaje de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos proyectos, susceptible de exportación de acuerdo a lo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, un precio no inferior al precio de exportación de referencia, a efectos de cuya determinación no se computará la incidencia de los derechos de exportación que pudieran resultar aplicables. Muy largo el artículo, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Es simple. Si llega a haber faltante de combustible, las empresas seguro no se van a poner contentas. Porque lo que les dice la ley es, señoras empresas, en la medida que haya faltante de combustible, ustedes no pueden exportar. Por lo tanto, lo que quieran vender, lo van a tener que vender acá. Alguien dirá, ¿quién va a querer venir a invertir si no lo dejan exportar? A esa pregunta el decreto responde, te dejamos cobrar un precio igual al de exportación descontados los aranceles aduaneros. Si bien es cierto que las empresas pueden hacer una movida para decir que falta combustible y así poder vender a un precio superior, también es cierto que el verdadero negocio de ellas es la exportación. Vender al mismo precio no significa vender la misma cantidad, ¿se entiende? O sea, el mercado interno no equivale al mercado externo. Es una cuestión de multiplicación, nada más. Y el artículo 7 continúa diciendo que la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, alias la comisión, establecerá por vía de reglamentación escuchen esto, a tales fines un mecanismo de compensación pagadero en pesos. Esto sí que es un castigo para la Ni empresa. dólares ni euros, pesos. Esto es un castigo para la empresa que quiere hacer la movida. Le exigen dólares, le hablan de dólares, pero cuando la mano se ponga fea van a cobrar en pesos. Con esto van a pensar 2 veces antes de cruzar las mangueras de los surtidores. ¿Viste cuando van a la estación, están las mangueras cruzadas? Bueno, a ver ahora si pueden hacer esto, que saben que van a cobrar en pesos. Finaliza el artículo 3 diciendo que en este supuesto los productores de hidrocarburos enmarcados en el presente régimen tendrán asimismo derecho prioritario a obtener divisas de libre disponibilidad a través del mercado único
y libre de cambios por hasta un 100% del precio obtenido por la comercialización interna del porcentaje de hidrocarburos susceptibles de exportación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 6, más el importe correspondiente en su caso a las compensaciones recibidas en virtud del presente artículo, siempre que la ejecución del proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos $1.000 millones. Derecho prioritario a obtener divisas de libre disponibilidad. O sea, mandarlas A un paraíso fiscal. al exterior, diría yo. Por el 20% que no pudieron exportar. Yo le diré que esto es humo. Yo le diré que es inaplicable, pero bueno. Vamos a ver si pasa. Para finalizar todo esto, quiero que leamos 3 articulitos más, Fran. Así podemos bajar a la realidad de este decreto. Vayamos. El artículo 12 dice que de conformidad a lo estipulado en la ley 17319, que habíamos hablado de la clase pasada, el programa pasado, programa estamos pasado. obsesionados con la... Toda concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales, que existan en las áreas comprendidas en el respectivo título de concesión durante los plazos que correspondan. ¿Saben quién es el concesionario del yacimiento de Vaca Muerta? ¿Chévere? No, YPF. Los sujetos titulares, dice el artículo 13, de permisos de exploración y o concesiones de explotación de hidrocarburos que hayan sido incluidos en el régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, tendrán derecho a solicitar una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, en los casos previstos en el artículo siguiente. ¿Saben quién es el titular del permiso de exploración y de la concesión de explotación de Vaca Muerta? ¿Chevron? No, YPF. Qué raro. El artículo 14 dice que las provincias o la nación podrán, dentro del área de concesión, subdividir el área existente en nuevas áreas de explotación no convencional de hidrocarburos y otorgar nueva concesión, que recaerá sobre el titular de la concesión del área que así lo solicite. ¿Beneficio para Chevron? No. La concesión sigue siendo de YPF. Por todo lo expuesto, YPF decide en soledad qué hacer con las divisas y Chevron es solo un explorador que viene a ver si un proyecto de inversión vale un esfuerzo. ¿Se entiende? Chevron arriesga 1.000 palos, 1.240 palos, para saber si le conviene ser concesionaria de otra área o no. Por lo demás, va a tener que esperar 5 años para que YPF pueda disponer libremente de ese 20%. Y recién ahí, de lo que le corresponda de ese 20%, va a poder hacer lo que quiera. Antes no. No. Y por cierto, para una petrolera de la talla de Chevron, recordemos que 222.000 millones de dólares había recaudado el año pasado en 26.000 millones de dólares de ganancia. Exactamente. ¿Cuánto será ese 20%? Son migajas y le importa cero. En conclusión, tener que traer 1.000 millones de dólares en menos de 5 años para obtener un 20% de divisas de libre aranceles, siempre y cuando no haya desabastecimiento, no es ni puede ser una venta de patria. Menos aún si la tal Chevron viene a asociarse con YPF en la exploración y explotación sin ser concesionaria y por ello mismo sin ser dueña de nada. ¿Cuál es mi problema? El mismo de siempre. La ninguneada del medio ambiente. Por cierto. Ya que ahora somos todos hermanos latinoamericanos, lo que hizo la Corte Suprema levantar el embargo contra Chevron, eso es una traición. Flaco favor, habíamos dicho en el programa Cero anterior. favor. O sea, todo bien muchachos, pero si estos muchachos hicieron lo que hicieron en la Amazonia ecuatoriana, no me parece lo más mínimo aceptable que hayan levantado ese embargo. Creo que no pueden dar garantía de protección al medio ambiente. No. Eso me parece que es el principal porque punto después a criticar. uno escucha diciendo, no, lo que pasa es que Chevron hizo lo que hizo, porque hace las cosas que hacen los países donde no tienen buenos controles, como en Argentina va a tener buenos controles. Eso es futurismo. Y yo, sinceramente, no me lo creo. Bueno, ¿sí? British Petroleum parece que creo que en Estados Unidos tienen un poquito más de control. Por lo menos y me recuerdo el pozo, ¿en dónde fue? En Michigan. En Michigan. En Argentina no hay Sí. mucho control porque no le conviene que haya mucho control tampoco. Por eso, pero siempre nos vanagloriamos del control fuerte de los países serios. En los países serios tampoco. Me acuerdo que vi control. una camarita saliendo del pozo petrolero. Por ¿Te eso. acuerdas? Martín, ¿querías agregar algo? Sí, me quedé pensando por ahí en el tema del argumento que dicen que es vendepatria, el decreto y demás. Que más allá de la opinión que esbozaron recién sobre el tema de la exportación, o sea, lo que pasa en los 5 años, me parece que lo más preocupante y lo más, si se quiere, vendepatria, entre comillas, no es el tema de pagar aranceles o no, sino el hecho de que ellos pueden sacar de Argentina el 20% de la producción de petróleo, o sea, el recurso. Eso es lo que vale, eso no se paga, eso no, en realidad, hoy vale algo, mañana vale tanto. El tema no es el dinero, sino el recurso, que no es renovable y que Argentina necesita mucho. Entonces, el hecho de poder sacar el 20% de un yacimiento de tu país, ese es el argumento central, me parece, el más preocupante.
si bien es verdad que las empresas necesitan rentabilidad para invertir y demás, me parece que yo no soy un especialista en el tema ni de cerca, pero me parece que esa es la cuestión que por ahí es más criticable del decreto y que por ahí se podría tratar de darle mejores condiciones, incluso económicas, incluso tributarias, pero tratar de mantener que la producción de petróleo se quede en el país, digamos. Mira, nosotros el programa pasado habíamos leído, ¿te acuerdas? No me acuerdo el nombre del escribiente de ese artículo que lo habíamos leído, creo que no me acuerdo en qué diario, creo que era la página 12, no me acuerdo si era Roberto Cosuli o... Bueno, pero en fin. Cosuli, las críticas, digamos, la defensa científica, o sea, el derribo de los mitos científicos era de Ernesto Gallegos, un geólogo. Gallegos. Y de Cosuli tenía un enfoque un poco más económico, productivista, digamos, sí, desarrollista. Tenía una visión por demás positiva de esta cuestión, yo, por cierto, no tengo. Pero el argumento era este: como en Vaca Muerta está la cuarta reserva de petróleo del mundo en términos de explotación no convencional, bueno, Argentina pasaría a extinguir su déficit energético y pasaría a ser un exportador. A mí me parece un poco futurista decir que vamos a pasar de tener un déficit a ser un país exportador en 20 o 30 años. No sé, yo creo que la crítica que dice Martínez está apuntada a eso y se lo contesta por ese lado. Yo digo la verdad, para mí lo que están diciendo ellos es futurología. No tengo ninguna fe en que pasemos a ser un país exportador de petróleo, no creo que vayamos a entrar a la OPEP, no creo que nos vaya a mirar mejor PDVSA. Sinceramente lo digo, pero bueno. No, pero incluso estratégica, digamos, no me parece tampoco interesante que Argentina sea un país exportador de petróleo, digamos. Lo que importa es el autoabastecimiento y el no depender más, y que la cantidad de divisas que se van del país por importar energía, digamos, eso es lo que hay que cambiar. Después, si el petróleo se queda acá y no exportamos, pero nos autoabastecemos, me parece que es lo más central y lo más preocupante del tema. Verdaderamente. Concluimos así este pedazo que el tirano tiempo no nos dejó incluir en nuestro programa número 41. Va a sonar un tema que a mí, no sé, a Fran, no sé, vos te gusta, a mí me encanta. Cajita musical de videos. Sí, me encanta. Lo escuchamos, volvemos y empezamos con el debate de juicio por jurados. Estás escuchando Leyes en el aire. Que las leyes no muerden y el dial tampoco. Déjate de preámbulos. Las dos mitades de la biblioteca están de acuerdo. Sintoniza Leyes en el Aire y estarás conforme a derecho. Leyes en el Aire, el programa que va a desmitificar a los abogados y le va a traer justicia a tus oídos. Todos los lunes a las 18 en AM 1240, Radio Universidad. Continuamos en Leyes en el Aire y ahora sí vamos a dar inicio al que debía ser el tema excluyente de este programa 42, que era el juicio por jurados. Nosotros habíamos abierto un casting debate, se anotaron varios, muchos más dijeron que iban a venir y al final, acá está Martín. Por lo menos trajimos uno. Pasó el filtro. Es un mérito. Exactamente. Bien, creo que la audiencia estará al tanto, pues es una noticia bien mediática. La aprobación del juicio por jurado. Martín, ya que te tenemos acá y bueno, a vos te gusta mucho el tema, incluso... Te aprovechamos. Obvio, no, que te aprovechamos no se discute. a vos que te gusta tanto el tema, incluso lo hemos hablado antes. Si vos tuvieras que explicarle a la audiencia, sobre todo a alguien que no estudia derecho, no está muy relacionado con las cuestiones jurídicas, ¿vos cómo explicarías el juicio por jurado? El juicio por jurados es un sistema de resolución, digamos, de juicios penales que lo esencial o lo básico, lo más importante o rescatable es, y lo principal,
es que los ciudadanos deciden directamente o tienen participación en la decisión de un caso penal. Ese Bien. es el factor, me parece, que de alguna forma hace el género de juicio por jurado. Después me parece que hay toda una discusión, como que hay dos discusiones, ¿no? O dos temas, digamos, diferentes sobre el juicio por jurado. Uno es digamos, hay gente que está de acuerdo o no con el hecho de que ciudadanos comunes que no saben derecho, que no estudiaron derecho, decidan directamente un caso penal. Pero después hay otra discusión que ya es en un segundo plano, y es cómo se instrumenta eso, porque ahí también hay muchas variantes y hay otras que pueden ser muy buenas y otras muy malas, digamos. Entonces, me parece que lo principal para decir que es el juicio por jurado es decir que permite la participación de gente que no estudió derecho en resolver directamente un caso penal. Bien, vamos a volver sobre la cuestión de la participación ciudadana. Si yo te preguntara cuál es la finalidad directamente perseguida con la implementación de este sistema, ¿vos qué te imaginarías? Cuando me decís te referís a la ley de la provincia de Buenos Aires. El caso específico, a ver. No, lo que pasa cuando se mezcla la política, sobre todo en un periodo electoral, con lo que es justamente lo que se cree mejor o el aporte que se quiere hacer a la justicia penal, por ahí se mezclan las cuestiones coyunturales de eso, de tratar de captar votos o tratar de llegar a la gente y demás. Entonces en la provincia de Buenos Aires, donde es una provincia que está tan atinada o tan bombardeada con el tema de la seguridad, incluso mediáticamente o discursivamente, me parece que... Perdón que te interrumpa, Sí. una de las provincias más importantes del país. Claro, La en más población, poblada. claro. Sí. Ujú. Me parece que se mezclan, digamos, yo no sé si me animo a decir cuál es el fin interior o de los protagonistas de este proyecto, pero sí los fines que se suelen publicar o explicitar sobre el juicio por jurado es que permite controlar, digamos, darle más legitimidad a las decisiones judiciales, o sea que no sean solo del séquito de los jueces, digamos, las decisiones de los casos penales, sino que la participación directa de la comunidad genera una democratización, digamos, de la justicia, ya que estuvo tan de moda esa palabra este año. De la cual hablábamos en el programa. Hemos hablado. Largo y tendido. Entonces, bueno, justamente el primer, digamos, argumento que salta es que es más democrático, permite la participación directa de la ciudadanía en la justicia, digamos. Yo no sé si tienen presente ustedes el fallo de la Corte Suprema respecto de la ley 26.851, si no me falla la memoria, que era la así llamada democratización de la justicia, otra forma de elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, Que lo analizamos. que lo analizamos en su momento, hace cuántos programas ya, que el argumento que usaba la Corte era que en realidad el Poder Judicial es tan democrático como cualquier otro poder del Estado. La diferencia es que mientras que el Legislativo y el Ejecutivo son designados por el voto popular en forma directa, al menos el presidente, la legitimidad de los jueces viene por vía indirecta, es decir, del acuerdo necesariamente político entre el Legislativo y el Ejecutivo van a aparecer los miembros del Poder Judicial. Yo creo que ese argumento es válido respecto de los jueces, como también lo es válido respecto del presidente y el vicepresidente, pero bien sabemos nosotros que el Poder Ejecutivo tiene millones de empleados, o algunos de ellos muy importantes, que no son designados ciertamente por el voto popular. El jefe de gabinete ministro y los ministros siguen muy más lejos. Claro. Y en el caso del Poder Judicial, sin ir más lejos, los secretarios de los jueces tampoco son designados por el voto popular. Y son verdaderamente los que... Entonces, quiero decir, el proceso muchas veces. si nosotros lo analizamos de esta manera, si la legitimidad del Poder Judicial es indirecta, porque depende de un acuerdo político para la designación de sus miembros, ¿qué queda para el resto de los funcionarios judiciales? Que es una legitimación indirecta de la indirecta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, sí. con respecto a lo que decís vos, Martín, me parece que incluir un proyecto que diga que los ciudadanos designados a través de un sistema parecido al de los electores, valerse del padrón electoral, Sí, exactamente. etcétera, Una cierta determinada edad, que sea mayoría de edad. transformar en una carga pública. Me parece que lo que busca es por ese lado, o sea, más allá del argumento de la Corte, que tal vez sea para salvar alguna cuestión que le habrá parecido incómoda respecto de ese proyecto de ley, que ya lo hemos dicho, o sea, ya hemos dado nuestra opinión, no hace falta que la reiteremos, pero quiero decir, me parece que sí, en eso sí. Ese es el punto más rescatable, me parece, la participación ciudadana en la La toma idea- de decisiones, digamos, del Poder Judicial. Después se verá si es un poco más provechosa o no la participación del ciudadano de a pie
la toma de decisiones, bueno, en el fallo judicial para el caso particular. Porque además, discúlpame, te interrumpo. Pero ese punto me parece que es bastante a favor, y creo que la mayoría o todos creo que estamos de acuerdo en ese punto. Además, sin perder el hilo de la cuestión, todos sabemos, al menos los que estamos acá, que cuando se quiere remover a un juez que no es de la Corte Suprema, se aplica algo muy parecido a lo que estamos hablando ahora: el jurado de enjuiciamiento. Exactamente. ¿En qué se vendría a diferenciar ese juicio por jurados de este que se viene a implementar ahora? En ese juicio por jurados, el jury de enjuiciamiento son todos profesionales. Son todas personas que saben mucho, entre comillas, de derecho. Este juicio por jurado que venimos a traer ahora vendría a traer la participación de aquel que se lo denomina el lego, claro, el profano, ese que no sabe de derecho, El iletrado sería. el no Eso, letrado. en el proyecto aprobado en la provincia de Buenos Aires hace poquito, creo que fue el 12 de septiembre, lo promulgó Scioli, expresamente se excluye a los que tengan títulos de abogado. Precisamente la idea es esa, ¿se entiende? Entonces, Es que es una controversia, porque, o sea, yo en lo que es el tema del juicio por jurado, que por ahí lo voy a explayar un poco después, yo estoy en contra, y es por básicamente también lo que decías vos, lo que está planteando Fran también. Yo considero que estás poniendo en juego la vida, entre comillas, de una persona que está siendo juzgada por 12 personas que están influenciadas primeramente por los medios. ahora vamos a hablar de ese tema. Pues, Por eso lo quiero explayar después. Y segundo, por el tema de que no tienen un conocimiento, aunque puedan tener un conocimiento básico de capacitación, pero no básico o mayor como lo tienen los jueces o abogados o quienes estudiaron para eso. Le estás quitando el estudio a los jueces y abogados. Y contrariamente, ¿qué vendría a sumar? No, por eso yo me gustaba separar, o me parecía importante separar entre lo que es entender, estar de acuerdo o no con la idea de que un ciudadano lego, porque ahí está, me parece, una discusión central, y después se pueden discutir otras cosas. Un ciudadano lego pueda decidir directamente o tener participación directa en una decisión de un caso penal. Y ahí entran las cosas que vos decías recién, respecto de la preocupación de mucha gente que está en contra con esto de que no hayan estudiado derecho, con esto de la influencia en los medios, con esto de que la ciudadanía no está preparada para tomar esa responsabilidad y demás. Yo creo que es factible, digamos, la respuesta a la primera cuestión es sí, para mí, es valorable, es positivo esa decisión, pero después hay que ver cómo se instrumenta, porque en esa instrumentación puedes ir desde un blanco a un negro, y una gama de colores en el medio, sí, que, o sea, puede ser un sistema muy bueno, muy positivo, un sistema peor que el que se tiene. A eso apunto sí. Es a lo que yo hice un trabajo para procesar penal, eso lo hicimos con unos compañeros del juicio por jurado, y una de las preguntas que teníamos planteadas en Neuquén, por ejemplo, se impuso 36 meses de prueba por el juicio por jurado, de lo cual, si no funciona, se deja de lado. Si funciona, va para adelante. Era por qué acá en la provincia de Buenos Aires no se había impuesto meses de prueba por el juicio por jurado. Que, bueno, terminó siendo al final una pregunta media complicada, y no lo supieron concretamente contestar, y estuvieron de acuerdo a lo que yo recordemos, o sea, creo que desde 1853, sí, desde 1853 la Constitución dice que hay que arreglar los juicios para que sean por jurados. 1853. ¿Son cuántos años? 160. 160 años. Y solamente hemos tenido la experiencia de Córdoba, ahora vamos a tener la nuestra, Neuquén, el año que viene. Neuquén. Y no más. Chaco viene ahora, dentro de poco. Río Negro. En lo que vos decías respecto del plazo de prueba, ¿sabes? Me parece bien, porque me parece que es un cambio, no sé si drástico, pero es acostumbrarnos a algo que nosotros no tenemos incorporado. De eso recordemos que es para delitos graves. Claro. Después de eso quiero hablar después del tema, para meternos bien de lleno en lo que es esto. Así que ya que mencionaste el tema, le vamos a pedir a César que pase Dive to Blue de Larkin Seal. Se lo dedican a mis hermanas, que les gusta esta banda, de hecho yo la escucho por ellas, y cuando volvamos profundizamos todas estas cuestiones que hemos planteado. Muy bien, vamos a continuar con este excelso debate y por sobre todas las cosas numeroso.
Vamos a continuar ahora hablando de que tal vez es el tema, para mí por lo menos, es el tema central de la implementación del juicio por jurados. Para mí la cuestión central es esta. Uno percibe, y en esto no hace falta hacer estudios sociológicos, o sea, lo único que hace falta es hablar con cualquier persona. Todos tenemos un juez adentro. No sé qué les parece a ustedes. Todos tenemos un juez adentro, y cuando esa personalidad, esa faceta juzgadora se canaliza a través de un medio de comunicación que nos presenta los casos como pasó esto, pasó aquello, el sospechoso es este, el sospechoso es aquel, hay tantas pruebas en favor de este, hay tantas pruebas en contra de este, necesariamente se genera una opinión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Si esa opinión o esos elementos son masificados y nos están taladrando todos los días, llega a lo que yo llamaría un preconcepto. Así como hay un preconcepto, no sé qué pensarás vos, Martín, respecto al juicio por jurados en sí, que alguno dirá que es demoníaco, y bueno, tal vez tenga sus motivos, no sé. También me parece que hay un preconcepto respecto de los temas y de las cuestiones que el jugador lego, va a tener que resolver. ¿Se entiende lo que es? Entonces, la cuestión es esta. ¿Cómo imaginan ustedes la influencia del medio masivo de comunicación en el jugador lego? Yo principalmente creo que la Argentina, el ciudadano argentino, estamos hablando principalmente de la provincia de Buenos Aires, estamos muy influidos en lo que es los noticieros, los medios de comunicación en sí. Por ahí nos creemos, y me incluyo, nos creemos todo lo que nos venden, ¿sí? Muchas veces se han visto causas o a personas que terminan siendo inocentes, y nosotros nos creíamos que eran culpables por tal y tal cuestión, y después te das cuenta de, por ahí no estoy usando los buenos términos, pero te das cuenta de que te equivocás. Yo considero que el juicio por jurado, si se hubiese, a mí te dicen que es inconstitucional que no se aplique, está perfecto, pero si se hubiese aplicado mucho antes, y tener que el argentino, el ciudadano argentino tenga una cultura del juicio por jurado, a esta altura, a hoy, los medios de comunicación ni te interfieren en el tema ese. Yo considero que es así, porque prejuzgamos todo lo que vemos, por tener un color de piel distinta, por salir de una villa, sin discriminar obviamente lo que vive en la villa, o lo que sea, siempre prejuzgamos. Entonces, considero que por ahí no, es muy vaga mi definición, ¿no? Pero lo veo de ese punto. Así, sencillo, lo veo de ese punto. Fran, ¿vos te acordás que alguna vez lo hemos mencionado, la cuestión del caso Carrera? Exactamente, en el Rattle Horror Show, cuando presentamos el documental que hizo Enrique Piñeiro. Nosotros hemos recomendado que vean esa película, y yo siempre me pregunto cómo hubiera resuelto un jurado de 12 personas un caso como el de Carrera. Uh-huh. Que con todas las declaraciones de la policía, Carrera era culpable, Carrera había matado a esas 2 personas, Carrera había robado, Carrera tenía armas. Y el devenir de la investigación mostró una complicidad. Me acuerdo que criticamos bastante duramente en ese momento la instrucción judicial o policial, porque la mayoría de la instrucción se desarrolló en sede policial, una cosa bastante increíble. Pero hasta la Cámara de Casación había tenido fallas, y bastante graves. Sí, la verdad, muy grave. Y me recuerdo que habían llegado antes, un dato al margen, ¿no? Pero habían llegado antes los canales de televisión que el propio fiscal. O sea, era imposible que no se hubiera contaminado la escena del crimen. Incluso hubo quienes dijeron, no, nosotros nos enteramos por la tele. Bueno, pero sin ir más lejos, el caso Ángeles principalmente. Te dice, no, puede haber sido violada. Y ya tanto, la violó, listo, fue él el que la asinó. ¿Cuántas noticias hemos visto repitiendo, habría sido violada, y no hay forma de probar que fue violada? ¿Cuántos ADN tenemos que hacer? ¿Cuánto y nosotros nos creemos autopsia? No, pero, sí. Yo, en cuanto a los medios de comunicación y la influencia en el jurado, yo creo que soy más, digamos, optimista, digamos, que por ahí mucha gente que por ahí sí ve esto de la influencia de los medios. Esto es muy interesante, por favor, seguí. No puedo creer, encontrar a alguien optimista, por favor, seguí, Martín. Seguí. Yo creo que el juicio, digamos,
como vos decías, ese juez que mucha gente quizás tiene adentro, reflota en ciertas situaciones, por ahí reflota en la charla con un amigo, reflota en la opinión en una mesa, en un café, en una discusión, pero puesto una persona a decidir sobre la libertad o no de otra, con otras 12 personas, aparte generalmente se les prohíbe durante la etapa del juicio, no antes seguramente, porque ni siquiera saben que van a ser jurados, pero sí en la etapa del juicio no pueden estar en contacto con los medios y demás. Pero aparte toda la solemnidad, digamos, del debate, de tener a un juez enfrente, de escuchar a los testigos cara a cara, de escuchar la opinión de los abogados, todo, y después la deliberación con otras personas, digamos, donde vos tenés que decir por qué querés condenar a alguien. Toda esa situación y el saber que estás diciendo la vida de alguien no le es fácil no es lo mismo que la opinión de café o la opinión cotidiana. Claro, que vos decís que se va a sentir bien influenciado, digamos, por llamarlo, por la situación. Claro, digamos. O por lo menos contenido por la situación. Claro, la situación solo lo va a llevar a poner el manto de seriedad que tiene, digamos, y que no le va a hacer apresurar tanto las opiniones. Yo, en los concursos de litigación penal que organizan INESIP en la universidad, en la mayoría de los juicios, está bien, no hay medios, no pasó en la tele y demás, pero el jurado tiene una tendencia a absolver, digamos, nunca me pasó que en los que fui a ver, digamos, donde se convoca a jurados, digamos, un simulacro de juicio, pero se convoca a ciudadanos comunes, nunca me pasó que condenen al imputado. Nunca lo vi, siempre argumentan que faltan pruebas, que no les convence. Y eso es otro factor, digamos. Yo creo que el juicio por jurado fomenta, más allá de la participación ciudadana, fomenta también la capacitación o el perfeccionamiento de los abogados, digamos, de los operadores jurídicos. O sea, la información que se tiene que producir en un juicio por jurado debe ser de una calidad mucho mayor que la que vemos en los juicios penales hoy en día. O sea, el jurado no conoce nada del juicio, no debe conocer nada, no vio el expediente, no tiene ni idea quién es el imputado, no tiene ni idea quiénes son los testigos, no sabe cuál es la prueba. Entonces, el fiscal tiene que mostrarle, tiene que convencerlo no solo a partir de lo que él mismo diga en los alegatos, sino a partir de sacarle la información a los testigos, y eso requiere de mucha técnica, digamos, que eso va a generar que los juicios mejoren en calidad, digamos, en que un ciudadano común que va a ver un juicio no se lleve la misma imagen que se lleva cuando va a ver hoy los que pasan en la provincia de Buenos Aires o ni hablar en el sistema federal. El desafío me parece que va a ser en la etapa de la investigación, en la instrucción, a ver cómo se puede limitar ahí la cuestión para que la influencia o el preconcepto que lleve el jurado, el potencial jurado como ciudadano, sea el menor posible, para que el trabajo ante todo del defensor no sea tanto derribar ese preconcepto, ese juicio previo que lleva el ciudadano. Pero sí me gustaría decir, y esto lo digo en realidad no solo en favor del juicio por jurados, o del sistema de juicio por jurados, sino del juzgador en el sentido más amplio posible. Yo no creo, honesta y sinceramente, que un juez profesional no esté influenciado por los medios de comunicación. Eso es también, por ahí es ponerme yo que estoy en contra del juicio por jurado, pero quizá mi contra del juicio por jurado no sea tan férrea como hace un par de meses. Llamativamente, me acuerdo que hemos hablado con Martín anteriormente y hemos sostenido una disputa verbal, una charla con él que yo me puse férreamente al juicio por jurado. Pues de última sería desmerecer la capacidad de pensamiento o de, no sé, de decisión de una persona normal, de a pie, lega. O sea, es como creer que porque una persona quizás sí que tenga conocimiento en derecho, que se haya formado jurídicamente en una universidad, que haya obtenido un doctorado, etcétera, una maestría, tenga una mayor capacidad, si se quiere, que una persona que en su vida pisó una universidad de derecho, una facultad de derecho. Aparte, justamente lo que decías, eso también es muy importante decirlo o discutirlo, digamos. El tema de por qué un ciudadano lego puede y está bien o es válido o es factible que decida o participe directamente en una decisión de juicio penal. Y en el juicio por jurados, y ahí está, ¿cuál es la función del jurado? Eso es importante también aclararlo y en todo caso discutirlo y ver si se está de acuerdo o no. El jurado decide sobre cuestiones de hecho.
O sea, el jurado decide sobre si esta persona mató a otra. Mejor dicho, debiera decir si en el juicio se probó que tal persona mató a otra, tal persona robó tal cosa, tal persona entró a tal hora por tal lugar, le sacó a la fuerza tal cosa, amenazó a tal otra. Digamos, son todas cuestiones que no necesitan ser estudiosos del derecho para resolver. Exactamente. En todos los juicios por jurado, o en la mayoría, existe lo que se llaman las instrucciones al jurado, que son las que se les da al juez. Esas son muy importantes, son importantísimas en lo que es la instrumentación del sistema. Por eso decía que es otra discusión cómo se instrumente. En la ley de la provincia de Buenos Aires está regulado eso, en la que se aprobó ahora, y ahí está el factor donde la participación importante del juez, porque es la que el juez le va a decir al jurado cuáles son las cosas de las cuales se tienen que pronunciar. ¿Existió tal hecho? ¿Existió tal otro? ¿Fue con intención? ¿Fue sin intención? Todas son cuestiones de hecho que el jurado puede decidir, que cualquier persona común puede decidir, porque no necesita estudiar derecho para eso. Y ahí está el porqué de desmitificar, digamos, esta idea de que para resolver juicios penales hay que saber solo derecho. Hay cuestiones que son de derecho, estrictamente, que son las que resuelve el juez en el juicio penal, la calificación, la imputabilidad y demás, claro. Y otras cosas son si existió tal o cual otro hecho y si se vio probado en el juicio. Además, en favor de esa postura sí quiero decir lo siguiente. Yo me acuerdo de un caso que llegó incluso a la Suprema Corte y después a la Corte Nacional. Era un caso de una persona, era el asalto a un banco. Eran varios, era una banda. Uno de ellos se quedó en el automóvil, el que hacía de campana, diríamos. Resulta ser que en el hecho, uno de los asaltantes dispara al techo para intimidar a los clientes. La bala rebota en una esfera de metal y se le incrusta en el cráneo a un cliente que a la postre muere. Por aplicación de la teoría del dominio funcional, todos ellos, incluido el que estaba en el campana, fueron condenados por homicidio agravado. Entonces, la persona que sabe derecho dice algo que para el más común, para el más sencillo, no tuvo el jugador, ¿cómo vas a condenar por homicidio a una persona que estaba arriba de un auto? Inclusive desde la teoría de los que estudiamos derecho sabemos que, muchachos, cada uno responde por su propio dolo, por su propia intención. No es transmisible el dolo. Exactamente. ¿Cuál es el dolo homicida de una persona que está sentada arriba de un auto esperando a los demás? Y ese caso tuvo que llegar a la Corte Suprema para que les recordaran que nadie puede responder más allá de su propio dolo. Entonces, quiero decir, el argumento de que no, porque tienen que saber derecho. Sí, bueno, está bien, podés saber derecho, pero no tanto. Lo necesario. Porque se presta para estas cuestiones que verdaderamente son ridículas y terminan generando prejuicios que, está bien, en parte son justificados y son merecidos, pero también son ciertas cosas que verdaderamente no deberían llegar a existir. Mati, ¿vos querías decir algo respecto a la comparación, si mal no recuerdo, sí, con otras experiencias? Hablando sobre el sistema de juicio por jurado, bien se sabe, la Argentina toma la Constitución proveniente de lo que es la Constitución norteamericana. De 1776. Exactamente. Considero que esos son los males de copiarnos de otros lugares o de otros países en este sentido. Ya sabe que en Europa el juicio por jurado ya viene desde la Edad Media, hablando de la dinastía Tudor principalmente. Y la otra vez entrevistando a Feliu me comentaba que el juicio por jurado lo conocemos por las películas. Las películas básicamente son norteamericanas y allá funciona el juicio por jurado y tengo entendido que tiene sus defectos, pero funciona. Y en Europa también, porque ya, como dije anteriormente, viene cultural. Ya lo tienen desde el primer día que se creó la Constitución, que decía el juicio por jurado, ya desde ahí se puso en práctica o se puso en prueba y viene en función hasta la actualidad. Yo considero que este tiempo la Argentina no está capacitada, o la provincia no está capacitada para tener el sistema de juicio por jurados. Primero, nos apresuramos mucho, porque estamos en instancias preelectorales, y muchos también lo crean como si fuese algo político. Yo lo creo de esa manera. Entonces, no hay que comparar el sistema de juicio por jurado de la provincia de Buenos Aires o el de Córdoba con el sistema de juicio por jurados en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Grecia, en esos países que ya lo tienen desde hace casi 200, 300, 400 años atrás. O mucho más también. Esa es mi consideración, es la comparación que he escuchado por todos lados.
la quería aclarar. Bien. Porque no tienen relevancia, pero la quería aclarar. Y una cosita que me quedó ahí también es, para no entrar tanto en lo político, es como la elección por el tema de la ley que pueden votar los menores de 18 años, o sea, los de 16 años y demás. Yo he escuchado que no sabían ni qué se votaba, ni de qué eran las elecciones. Por ende, estás inculcando a un chico que todavía no tiene la cabeza en eso, hacer algo que uno se siente responsable. Yo me siento responsable en las elecciones a ver a quién voy a votar. Y están metiendo a personas comunes, yo no porque estoy estudiando Derecho y demás, porque tampoco me encantaría participar, no le veo un... están metiendo a personas comunes en algo que se pueden sentir responsables y capaz que le puedan, entre comillas, afectar, aunque no se crea. Es así. Por ahí es una comparación que por ahí no tiene mucha importancia, pero las cosas considero que hay que hacerlas despacio, porque desde que se puso ahora la ley de juicio por jurado en Buenos Aires, se está implementando en otras provincias, desde lo cual en Córdoba ya viene desde el 2005, y no se implementó desde que Córdoba lo hizo, se implementa desde que Buenos Aires lo hace. ¿Por qué? Porque tiene mucha repercusión en la provincia. Yo considero que las cosas hay que hacerlas despacio, a su tiempo, y empezar a preparar a la población con tiempo para que el sistema pueda funcionar correctamente. No es que estoy totalmente en contra, tengo algunos puntitos a favor, pero considero que son esos los puntos principalmente. Martín, ¿vos qué le mejorarías al sistema, así como ahora, como ha salido al mundo jurídico? Yo creo que después de pasada la primera discusión de si creemos que tienen que ir, que ciudadanos comunes pueden participar directamente en un juicio penal, creo que en la instrumentación hay que tener cuidado con lo que es la fundamentación del fallo, del veredicto, que ese es un tema a discutir. Porque recuerden, el veredicto es un pronunciamiento sobre los hechos. Claro. Sobre los hechos. Digamos, el juicio por jurado, tal como está instrumentado en el proyecto de la ley de Buenos Aires, no fundamenta, no escribe el por qué llega a las conclusiones que llega, sino que parte del principio de la íntima convicción. Si bien pegado al veredicto van a estar las instrucciones al jurado que da el juez como una idea de fundamento, se va a ordenar las ideas, se probó esto, se probó lo otro, se probó lo otro, bueno, la conclusión es tal pena o tal. Digamos, hay un mínimo de fundamentación que no sé si será suficiente. Ese es un primer aspecto. El segundo es que el proyecto de Buenos Aires plantea la renunciabilidad del juicio por jurados del imputado. Y eso, ¿por qué? Porque entiende que es una garantía del imputado y como tal puede ser renunciada por el imputado. Mayer, si estás escuchando, tapate los oídos. Eso, primero que desvirtúa totalmente el sistema, porque deja a la discreción del imputado y a su especulación si quiere o no ir a un juicio por jurado. Y eso siempre va a estar condicionado. Cada uno sabrá, cada imputado, cada abogado defensor, ¿sí?, cuáles son los factores que analizará para ver si va o no a un juicio por jurado. O sea, pero argumentando la democratización de la justicia, la participación ciudadana, que de repente el imputado puede decir que no, se hace... Pero además hay un error de concepto, me parece, en esto de que es una garantía del imputado, porque puede ser una garantía del imputado, pero puede ser más que una garantía del imputado. Así como el juez natural es una garantía para cualquier persona en un juicio, también si te toca tal tribunal, te tocó tal tribunal y no renunciás a este y vas a otro. Lo mismo hay un interés público general, más allá del interés del imputado, en el claro, juicio, en que haya un juicio por jurado. Y ese interés público debiera, ser más fuerte, digamos, que la posibilidad de renunciar del imputado. Esos son los dos factores que me parece que son para seguir mejorando, digamos, y que realmente van a desvirtuar mucho este proyecto. Y lo que sí seguramente va a pasar es que no va a haber muchos juicios por jurados. No creo que haya muchos juicios con la posibilidad de renunciar del imputado, porque además ya no los hay en Córdoba, donde no está esa posibilidad de renunciar. Por ahí tal vez sí, ahora que es la moda, puede ser la moda en un tiempito y después se acabe porque no le den importancia. Y una cosa más, el tema de los delitos. A mí me parece bien que se haga un estudio de qué delitos conviene, sobre todo como primera experiencia, para ver cómo funciona el juicio por jurado, pero hay que tener cuidado con qué delitos se eligen. Digamos, yo me parece que justamente al ser el jurado el que decide sobre hechos, los delitos debieran ser los delitos donde los hechos son los más simples. Un homicidio muchas veces no tiene demasiadas vueltas. Un robo o un hurto, digamos, son hechos que un ciudadano común puede, decidir. Ahora hay delitos complejos, estafas, acciones a lo largo del tiempo, delitos económicos, donde
por ahí sí habría que cuidar más la participación del jurado por la complejidad de los hechos, digamos, porque necesitan de otro tipo de preparación quizás. O delitos sexuales que por ahí se ventilan. No, pero incluso si nosotros no entendemos bien cuál es la diferencia entre falsedad ideológica y falsedad material, ¿cómo hago yo para explicar a una persona que nunca estudió derecho qué es falsedad ideológica y qué es falsedad material? ¿Se entiende? Más allá del interés que pueda tener alguien en la falsificación de una escritura pública, ¿no? Bien, yo lo que mejoraría es el tiempo. Sí. Como siempre nos quedamos sin tiempo. Y se puede continuar. Vamos a ver qué podemos ¿Qué se puede hacer para el próximo programa. Ante todo, Martín, te queremos agradecer muchísimo que te hayas tomado la molestia de venir hasta acá para intercambiar ideas. Que te hayas despertado. Les agradezco a ustedes realmente la oportunidad de hablar de estos temas. Aparte, me interesan mucho y son interesantes también para el aprendizaje de uno. Y bueno, esperemos que haya sido productivo. Muchas gracias por venir, Martín. Muchas gracias también a la audiencia que nos acompañó en este día feriado. Nosotros nos tomamos la molestia de grabarlo, como ya les anticipamos. Chicos, gracias a ustedes también por haber participado en este programa. Nos queda sino despedirnos como diciéndoles que esto fue Leyes en el Aire. Para el cierre los dejamos con Evanescence y el tema So Close. Esto fue Leyes en el Aire. Un programa jurídicamente incorrecto. Te esperamos el próximo lunes a las 18, porque escucharnos es un acto de justicia.